Gracias, Luis. 7 de la mañana con 12 minutos del análisis económico con Augusto Tandazo. Pasemos al análisis político con el doctor Manuel Ignacio Gómez Lecaro, un joven articulista del diario El Universo, como decía al comienzo de este servicio informativo, cada vez más leído y con sus opiniones cada vez más respetadas. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo ve la situación política, doctor Gómez Lecaro? Porque mucha gente dice el momento que al gobierno se le empieza a desmoronar su base económica, porque el gobierno había calculado $85 por barril de petróleo y está en la cuarta parte de eso. El gobierno sin plata, ¿será otro gobierno? ¿Será un gobierno austero, medido, conciliador? ¿O se volverá aún más populista y tormentoso? ¿Qué dice usted, doctor? Buenos días. Bueno, tiene que ser otro gobierno porque no va a poder mantener ese ritmo de gasto, ese ritmo de derroche que ha tenido en el último año, que ha sido un año muy electoral. Le va a tocar hacerlo tal vez hasta las próximas elecciones para así ganarlas, ¿no? Más allá de que lo más seguro es que lo hagan. Pero podemos esperar que exista algún tipo de mayor austeridad o un poco más, de volverse un poco más medidos, digamos, porque simplemente no vemos cómo puede mantenerse un nivel de gasto similar, un nivel de acciones de corte populista similares, ¿no? Ahora, el gobierno, cuando ya los expertos anticipaban que se venía una crisis y que había que adoptar políticas austeras, siguió gastando y malgastando la plata, y mucha gente dice, este momento ya la desdolarización es irreversible. El gobierno ya sentó las bases con su política económica como para que tengamos que salir del dólar. Políticamente, ¿cómo le afectará previsiblemente al gobierno la desdolarización? Bueno, el presidente ha repetido y sigue diciéndolo que no va a desdolarizar, al menos en su primer periodo. Pero se acaba en pocos meses. Bueno, si él se quiere reelegir, su primer periodo es el siguiente, no este. Por lo tanto, significaría que los siguientes 4 años no va a desdolarizar si cumple su palabra de que en su primer periodo no lo hará. Porque si dolariza en el siguiente periodo, quiere decir que estamos hablando de un segundo periodo. Y bueno, ya se prestaría interpretaciones de qué periodo estamos viviendo, ¿no? Claro. Pero todos los analistas, la gente que sabe del tema, los economistas que saben del tema, repiten que se va a dolarizar y es algo que se está anunciando cada vez con más fuerza, digamos, es algo que todavía habrá que esperarlo. Obviamente sería un gran problema para el gobierno porque la gente quiere tener dólares en sus bolsillos, o en todo caso quiere tener una moneda que le sirva y que no se devalúe día a día. Entonces, obviamente sería un gran problema que el gobierno tendría que enfrentar. ¿Un problema de tal magnitud que podría poner en riesgo su estabilidad incluso? Bueno, es un gobierno muy fuerte y el presidente tiene una gran popularidad, sabía manejar muy bien la comunicación a través de una campaña muy agresiva en los medios, a través de una visita constante a todos los rincones del país. Por ese lado, en corto plazo, mediano plazo, no es algo que se ve o no es algo que no veo, pero obviamente afectará porque lo que al final del día, más allá de imagen política, más allá de fuerza política, afecta la plata que uno pueda tener, la estabilidad en un trabajo, y eso es lo que al final del día hará que la gente apoye en un gobierno. Usted decía, es casi seguro que el presidente ganará una reelección, porque finalmente eso se llama cuando un presidente es elegido una vez y otra vez, es reelección, aunque con la Constitución quieran marearnos. ¿Por qué está tan seguro? ¿No hay oposición, no hay nadie que pueda plantársele al presidente Correa? Bueno, hoy en día no hay nadie que haya aparecido en la escena, más allá de ciertos políticos pasados, por ponerle algún calificativo, y no creo que la gente quiera votar por aquellos que ya estuvieron en el poder. Más allá de que lo hagan, tal vez en un número interesante, no lo suficiente como para ganar al presidente Correa, y realmente la popularidad de él sigue siendo enorme, y no se prevé que eso cambie en el corto plazo, más allá de que las elecciones no van a ser en febrero, como en algún momento estaban planeadas, serán unos meses más tarde, y eso puede ir afectando un poco la imagen a medida que la crisis mundial nos pega un poco más duro. Pero no lo suficiente como para que la popularidad del presidente caiga de una manera tan grande que no le permita ganar la elección. Pero algún día tendrá que haber oposición en el Ecuador. En las democracias tiene que haber oposición. Bueno, esperemos que sí. ¿Surgirá de dónde? Esperemos que empiece a surgir de aquellos grupos políticos y no políticos que se sienten desencantados, frustrados con
con el gobierno y lo suficiente como para ya actuar. Tal vez este último año que ha habido los recursos necesarios como para mantener contentos a todo el mundo, más allá de actitudes políticas, más allá de discrepancias políticas que se pueda tener, han existido los recursos para que tanto sectores empresariales, sectores sociales estén contentos. Cuando eso se acabe y la gente siente una mayor frustración, obviamente se levantarán con mayor fuerza, se organizarán y es muy difícil que no exista una nueva oposición. Tendrá que aparecer de algún lado, pero hoy por hoy no sabemos exactamente de dónde vendrá. ¿De la juventud tal vez? Bueno, de la juventud esperemos que sí, y creo que siempre ahí hay algo formándose, ¿no? Pero hoy realmente no sabemos, al menos no hay un grupo que tenga una fuerza importante o que se haya presentado y que deslumbre como una fuerza política futura. Así es. Quiero contarle al público además que el doctor Manuel Ignacio Gómez de Caro acaba de publicar un libro de Forajidos a Majaderos, comentarios y emociones de los jueves. Se refiere a los jueves, los días en que sus artículos son publicados y muy leídos en el diario El Universo. ¿Por qué ese título, doctor Gómez de Caro, de Forajidos a Majaderos? Bueno, el título se refiere al periodo en que vengo escribiendo en El Universo, son 3 años y medio, empecé a escribir en marzo del 2005, es decir, en una época de forajidos, y el libro reúne artículos que van desde esa época hasta hoy en día, en que por ponerle un calificativo lo he llamado una época de majaderos, porque si bien es un grupo que no ha tenido tal vez la fuerza que tuvieron en su momento los forajidos, representa el descontento de ciertas personas, ciertos jóvenes, con el gobierno y su forma de hacer política. Ahora, los artículos de la prensa suelen ser efímeros. Por eso se suele decir, por lo menos en medios periodísticos, que no hay nada más viejo que el periódico de la víspera. Una recopilación de artículos. Usted dice algunos de ellos publicados en el año 2004, otros en 2005, otros en 2006, ¿siguen teniendo actualidad como para que tengan validez en un libro? Yo creo que lo interesante de una recopilación como esta es que permite recorrer los últimos años políticos y poder leer, sentir qué es lo que se estaba pensando en el momento preciso en que ocurrían los hechos. Por eso es que los artículos todos llevan la fecha en la cual fueron publicados, porque si bien hay algunos que son de temas muy coyunturales, de temas que tal vez han perdido cierta vigencia con el tiempo, justamente eso es lo interesante, que nos permite ir a una época determinada y descubrir qué se estaba pensando, o al menos en este caso qué estaba pensando una persona que hace opinión sobre temas específicos, y nos permite revivir momentos políticos del país y aprender de lo bueno y malo que haya sucedido en esa época determinada. ¿Su primer libro es este? El primer libro, sí. Felicitaciones por él y felicitaciones por su trabajo, doctor Gómez de Caro. Usted es muy, cada vez más leído, especialmente en Quito me consta que usted pues cada vez es más leído y más comentado sus artículos de los jueves en el diario El Universo. Se trata de Manuel Ignacio Gómez de Caro. Muchas gracias por haber estado aquí y felicitaciones una vez más. Buenos días. Gracias, Jorge. Gracias a usted.